Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida hoy para continuar con el curso bíblico en el capítulo 5 o el tema 5. Llevamos por el tema 5. Les envío un abrazo bien grande para cada uno de ustedes. Deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16:23, que la gracia de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida. Si eres nueva, te doy la bienvenida. Y les invito para que miren el curso bíblico desde el tema 1, para que puedan así comprender mejor. Hoy vamos ya por el tema 5, ¿ok? Antes de empezar de continuar con el curso bíblico, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, que la recibamos con humildad, que la guardemos con exactitud y también que la transmitamos con fidelidad. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu ciencia. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar todos en la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y vamos a partir desde allí. Bien, luego de la liberación de Egipto, el pueblo de Israel vive en el desierto durante 40 años. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Vamos a leerlo, de hecho, de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Del 2 en adelante. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante esos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para conocer lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni tú conocías, ni habían conocido tus padres, para hacerte saber lo que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Entonces, durante 40 años el pueblo de Israel vivió en el desierto, para aprender los preceptos del Señor, para ser probados por el Señor, para ver si iba a guardar todos los mandatos del Señor. Bien, vamos ahora al capítulo 34 al capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 34. Bien. Entonces, aquí vamos a ver ya la muerte de Moisés, y luego de Moisés le sucede Nun. Pero recordemos a qué se debió la muerte de Moisés, a que Moisés duda de Dios cuando Dios le había dicho que toque con su cayado o con su bastón la roca una vez, y Moisés duda porque la gente estaban a punto de apedrearle porque no tenían agua ni para ellos ni para sus ganados. Entonces él duda, y como duda, tiene miedo que la gente le van a matar, le van a apedrear, golpea la roca 2 veces. ¿Qué tal si no sale agua?
Entonces Dios dice, ¿por qué dudaste? Te dije que golpees una sola vez. Vas a ver la tierra prometida de lejos, pero tú no vas a entrar en ella. Pueden ustedes leer, eso está en el libro de los Números, capítulo 20, del versículo 1 al 13. Ahí es donde sucede que Moisés golpea la peña 2 veces, y por eso Dios le dice que no entrará en la tierra prometida. Muy bien. Ahora, Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, vamos a leerlo desde el 3 en adelante. En Negev, la comarca del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Versículo 4. Deuteronomio capítulo 34, versículo 4. Y Yahvé le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia se la daré, te dejo verla con tus ojos, pero no entrarás en ella. Ya sabemos por qué no entra Moisés en ella, porque Moisés había dudado. Entonces, el versículo 5 dice, allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Entonces aquí vemos también la consecuencia de dudar. Cuando uno duda, Moisés por dudar, Dios no le dejó de entrar a la tierra prometida. Por eso a veces ustedes y yo cuando oramos y entre comillas decimos que tenemos fe, pero estamos con la boca hablando una cosa, en el corazón sintiendo otra cosa, con la mente está en no sé dónde, y de ahí decimos, no, ¿por qué Dios a mí no me concede lo que le pido? Pero es que no estás orando bien y estás dudando de Dios, y cuando tú y yo dudamos de Dios, Dios nos da su premio de acuerdo a nuestra fe. Bien, versículo 9. Estamos en Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos, y le obedecieron los israelitas cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. Entonces, en el versículo 9, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, vemos a Josué que está lleno de Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué está lleno del espíritu de sabiduría? ¿Y por qué va a guiar al pueblo de Israel? Porque Moisés, el siervo de Dios, le había impuesto las manos a Josué. Josué no se autonombra solo como quien dice, yo estoy joven, soy el más valiente, yo voy a dirigir al pueblo de Dios. Falso. Entonces, Moisés le había impuesto las manos a Josué, y Josué se llena del espíritu de sabiduría y dirige al pueblo. Muy importante esto, porque por eso en el Nuevo Testamento tenemos la sucesión apostólica que se transmite a través de la imposición de las manos. Nadie en el mundo puede autonombrarse pastorcito, entre comillas, ¿ok? Muy importante. Bien, entonces vamos al libro de Josué. Vamos a ver Josué capítulo 1, del 1 al 9, muy importante. Josué capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Josué, estamos en el libro de Josué, capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Moisés, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés mi siervo ha muerto, arriba pues pasa ese Jordán, tú con todo el pueblo hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande de poniente será
vuestro territorio. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Muy importante. Cuando Dios da una misión a alguien, Dios le da esa certeza, esa seguridad. Apunten esto o subrayen. No te dejaré ni te abandonaré. Por eso ustedes y yo no tenemos de qué o a quién temer cuando le servimos al Señor con fidelidad. No a conveniencia, no agarrando un fragmentito lo que a mí me conviene, sino con plenitud. Muy bien. Vamos a ver el versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé fuerte, sé valiente. Ese es el ánimo que Dios le da a su siervo Josué y también a ustedes y a mí. Cuando Dios nos envía a una misión, siempre el Señor nos dice: estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Sé fuerte, sé valiente. Versículo 7. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. ¿Cuál es la clave del éxito para tener éxito? Dice, no te apartes de la ley. Y para ustedes y para mí, ¿qué nos enseña el Señor? Que no nos apartemos de la palabra del Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, que no le añadamos ni le quitemos nada, sino que cumplamos lo que el Señor nos manda. Por eso es que ustedes, y por esa razón es que ustedes y yo vamos por ese camino, es que ustedes y yo vamos a tener éxito en todo lo que nos propongamos, siempre y cuando mantengamos a Dios primero en nuestra vida, no solo cuando a mí me conviene. Hago lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana, pero de vez en cuando le invoco a Dios para que me ayude en esto o aquello. No. Dice el Señor que vamos a ser exitosos siempre y cuando guardemos su palabra. Muy importante. Muy importantísimo esto. Decía Jesucristo en San Juan 14:23 en adelante: el quien me ama guardará mi palabra. Ustedes y yo no podemos, entre comillas, llamarnos cristianos y no guardar la palabra de Dios. Sería una incoherencia, ¿no? Entonces, muy importante. Versículo 8. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítala día y noche. Entonces, la palabra de Dios no debe de apartarse de nosotros día y noche. Tenemos tiempo para todo, pero cuando vamos a leer la palabra de Dios, ahí sí nos da pereza, ahí sí nos da de todo. Ese es el diablo que está ahí obrando. Mire el consejo de Dios. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Cuando dice medítalo día y noche, significa que cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, tenemos que pensar, ¿qué es lo que Dios me dice a mí? ¿A qué me invita? Porque a veces somos buenos, este versículo corresponde a fulano, me gustaría que escuche mi compadrito, mi comadre, me gustaría que escuche mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija. No, cuando Dios nos habla es a ti y a mí. Bien. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Y si ustedes y yo queremos cumplir la palabra del Señor, tenemos que leer la Sagrada Escritura y meditarla día y noche para así cumplir lo que en ella está escrito. ¿Cómo podemos decir, oh Jesús, yo te amo, y no leer la Sagrada Escritura? Y aquí claramente dice, medita la Sagrada Escritura, la palabra de Dios día y noche, para que así puedas cumplir. O sea, tenemos que meditar y no solamente, oh, qué bueno, creo en Jesús, sino cumplir, para que así puedas cumplir lo que en ella está escrito. Y una vez que meditemos la palabra de Dios, nos alimentemos de ella, la meditemos, entonces vamos a cumplir lo que en ella está escrito, y así también vamos a tener éxito en todo lo que nosotros nos propongamos. Versículo 9.
Josué capítulo 1, versículo 9. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El mandato del Señor: sé fuerte, sé valiente, porque Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Entonces, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para Dios? ¿Por qué? Muy bien, entonces vamos al capítulo 2 del libro de Josué. Josué envía a los espías para conquistar, para mirar cómo está la tierra a la que van a conquistar. Ahora, es muy importante, Dios no da todo en bandeja de plata. Josué tiene que hacer, tiene que luchar, tiene que conquistar. Entonces, por eso ustedes y yo, cuando queremos algo de Dios, también no tenemos que estar sentados esperando que Dios nos da. Quiero dinero, quiero ganarme la lotería, pero estamos ahí sentados sin hacer nada. No nos gusta ni siquiera arreglar nuestro cuarto, nuestra casa, y así queremos ganar la lotería. ¿Qué cosas? No, eso no hace sentido. Tenemos que trabajar junto con Dios. Nosotros hacer nuestra parte y también Dios nos va a ayudar. Capítulo 3 de Josué. Entonces vamos a ver el paso del Jordán. Quiero leer con ustedes Josué capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Josué capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. ¿Recuerdan el arca de la alianza que Dios mandó hacer a Moisés con 2 querubines, con la imagen de 2 querubines arriba del arca de la alianza? Entonces los sacerdotes llevaban eso, ¿ok? Dice, cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Entonces aquí podemos ver que el río Jordán estaba lleno, estaba crecido en el tiempo de la siega, súper lleno, y los israelitas tienen que pasar por allí. Entonces, ¿qué sucede? Los sacerdotes, aquí viene la importancia de los sacerdotes. Los sacerdotes van al frente del pueblo, guiando, llevando el arca de la alianza. Cuando los pies de los sacerdotes tocan el agua, vamos a ver qué pasa. Muy interesante. Bien, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Surtán, mientras que las que bajaban hacia el mar de Arabá o mar de Sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme en seco en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Aquí vemos el paso del Jordán, una vez que los sacerdotes, quienes llevan el arca de la alianza, que sus pies tocan las aguas del Jordán, que estaba en tiempo de invierno, estaba súper lleno, las aguas se dividen. Hay un paso para que el pueblo pase, mientras los pies de los sacerdotes están tocando mientras los pies de los sacerdotes están tocando el agua. Luego Josué mandará, en el capítulo 4, Josué mandará a que cada tribu lleve una piedra del río como recuerdo como simbolismo de las 12 tribus. Una vez que los sacerdotes
ya salen del río, las aguas vuelven a su normalidad. Muy bien. Capítulo 5 del libro de Josué. En el capítulo 5 quiero leer con ustedes algo muy interesante. Vamos a ver Josué capítulo 5 del versículo 13 en adelante. Josué capítulo 5 del versículo 13 en adelante. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hasta él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió: No, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. Acabo de llegar. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué. Entonces aquí vemos al ángel, San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es el jefe del ejército de Dios, que tiene la espada, sin la, ¿cómo se dice? Con la espada desnuda, la espada sin su protección, ¿ok? Entonces también aquí vemos a San Miguel Arcángel. Por eso cuando rezamos la oración a San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, él es el jefe del ejército de Dios, San Miguel Arcángel. Muy bien. Capítulo 6. Toma de Jericó. Estamos en el libro de Josué, capítulo 6. Entonces aquí vemos ya la conquista de Jericó. Vamos a ver el capítulo 6, versículo, vamos a verlo. A ver. Vamos a verlo desde el versículo 1 en adelante. Josué capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Jericó estaba cerrada a cal y cantó por medio a los israelitas. Jericó estaba cerrada a cal y cantó por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: Mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros todos los hombres de guerra rodearéis la ciudad dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán delante del arca las 7 trompetas de cuerno de carnero. El 7º día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas cuando suene el cuerno de carnero. Cuando oigáis el sonar de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se levantará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Entonces aquí vemos la toma de Jericó. Aquí vemos también cómo los sacerdotes 6 días tienen que ir en procesión con el arca de la alianza, llevándola los sacerdotes durante una vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días. Y el 7º día darán 7 vueltas los sacerdotes. Entonces luego cae la muralla de Jericó y los israelitas conquistan la tierra de Canaán, la tierra prometida. Conquista la Jericó, la tierra de Jericó. Muy bien. En el capítulo 7 vemos la ley del anatema. Anatema quiere decir maldito, maldición. ¿Qué sucede?
que nadie de los israelitas podía tomar algo de lo que estaba allí en la tierra que ellos iban a conquistar. No podían tomar sus ídolos, nada de lo que ahí había. Sucede que alguien a escondidas de Josué lo tomó y pensó que Dios no lo iba a saber, nadie me está viendo, yo agarro nomás, nadie me mira. Pero ¿saben qué? Que dice Proverbios 15:3, en todo lugar Dios mira a los malvados y a los buenos. Dios te mira a ti y a mí en todo lugar, incluso en tus pensamientos y en los míos. Eso sucedió. Entonces un israelita tomó algo que pertenecía al anatema, y sucede que Dios castiga al pueblo. No puede, Dios castiga al pueblo. Josué no puede, en todo lo que ellos emprenden les va mal. Eso es algo muy interesante. Cuando ustedes y yo desobedecemos a Dios, en todo lo que emprendamos, nunca te va a salir bien. Te puede salir bien en un momento, pero a la larga todo se va a caer. Así sucedió. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el capítulo 7 del libro de Josué, vamos a ver el versículo 6. Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos lo esparcieron polvo sobre sus cabezas. Muy importante, mire, Josué se arrodilla y con el rostro en tierra se arrodilla delante de ¿qué? Del arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza? Era una caja de madera de acacia vestida de oro con la imagen de 2 querubines, una a cada lado, y Josué se va y se acuesta y se postra en tierra frente del arca de la alianza. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 22 en adelante, Dios dice: allí me encontraré contigo y te diré lo que tienes que hacer con el pueblo? Entonces, es muy importante que ustedes y yo veamos cómo Josué se postra rostro en tierra frente de una caja de madera con 2 imágenes de 2 querubines y no está adorando a eso. No, muy importante. Está obedeciendo lo que Dios le mandó. Versículo 7. Dijo Josué: oh Señor Yahvé, ¿por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiésemos empeñado en establecernos al otro lado del Jordán. Entonces aquí venían las guerras por la conquista y siempre el pueblo de Israel iba perdiendo a causa de esa persona que había tomado algo que estaba, que era maldito ante los ojos de Dios. Bien, dice versículo 8, Josué capítulo 7 versículo 8. Perdón, Señor, ¿qué puedo hacer ahora que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Se enterarán los cananeos y todos los habitantes del país se alzarán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Entonces Dios le responde a Josué. Versículo 10. Yahvé respondió a Josué: levántate, ¿por qué estás así, rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha violado la alianza que yo le había impuesto, y hasta se han quedado con algo del anatema, lo han robado y lo han escondido y lo han puesto entre sus utensilios. Los israelitas no podrán resistir ante sus enemigos, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Entonces, Dios le responde: esto les está pasando, no les está yendo bien en la guerra,
porque ustedes han desobedecido a los mandatos de Dios, y no les voy a ayudar hasta que han desaparecer el anatema de entre ustedes. Muy importante. Ahora, ¿cuántos de la secta de los amorosos? Dios es amor, Dios no castiga, Dios todo perdona, peca nomás y Dios te perdona. Hermano, no te dejes de engañar. Cuando ustedes y yo desobedecemos, Dios castiga. Aquí Dios castiga al pueblo de Israel por haber pecado. En ninguna de la batalla ellos pueden ganar. Y dice Dios, a menos que dejen ese anatema, yo estaré con ustedes. Si no, ya no voy a estar con ustedes. Entonces, cuando ustedes y yo nos entregamos al pecado, no es que Dios se aleje de nosotros. Ay, Dios, ¿por qué me dejas? Pero si eres una hija desobediente, eres una hija respondona a tus padres, no te gusta hacer nada, eres perezosa, te gusta robar lo que no es tuyo, y también puede ser con los hijos, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? No hace sentido. Entonces, mire, Dios dice, a menos que no desaparezcan el anatema entre ustedes, yo no voy a estar con ustedes. Entonces, por eso ustedes y yo tenemos que alejarnos del pecado, y Dios va a estar con nosotros. O si no, no. Dios ama al pecador, pero Dios detesta el pecado. Entonces, por ejemplo, luego desde el versículo 16 en adelante, Dios le da una orden a Josué para de esa manera descubrir quién era el que había tomado el anatema. Y entonces Josué lo hace morir tanto a él y a su familia, apedreado por el pueblo por los israelitas. Y desde el capítulo 13 al capítulo 24 de Josué viene la repartición de las tierras. A todas las tribus se le da una parte del país. A los levitas, a la tribu de Leví, recuerde que son 12 tribus, una de ellas es la tribu de Leví. A la tribu de Leví no se le da nada, porque ellos van a servir a Dios. Ellos van a servir a Dios en el templo, y ellos no se quedan a ellos no les toca nada, pero a las otras 11 tribus les toca darles la 10ª parte de sus cosechas a la tribu de Leví, para que la tribu de Leví pueda vivir, pueda sobrevivir, tenga alimento para comer. Muy importante. Por eso los diezmos son exclusivamente para la tribu de Leví, o sea, para los sacerdotes. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 nos dice que el diezmo es para los levitas, los forasteros, la viuda y los huérfanos. En ninguna parte de la Biblia dice que el diezmo es para alguien que se autonombre pastor. Ayer era un bandidillo, robaba, mataba, estaba en la cárcel, sale de la cárcel con la Biblia bajo el brazo, es pastor y cobra el diezmo. No, nunca es así. Claramente dice la palabra de Dios que el diezmo es exclusivamente para los sacerdotes y para los más necesitados. Bien, vamos a ver un momentico. Vamos a ver el libro de los Números, capítulo 18, del versículo 6 en adelante. Libro de los Números, capítulo 18, del versículo 6 en adelante. Dijo Yahvé a Aarón: yo te doy el ministerio de lo que se reserva para mí. Todo lo consagrado por los israelitas te lo doy a ti y a tus hijos como porción tuya, por decreto perpetuo. Recordemos que Aarón era sacerdote. Vamos al versículo 20. Derechos para los levitas. Yahvé dijo a Aarón: tú no tendrás herencia ninguna en su tierra. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel,
a cambio de su servicio, del servicio que prestan en el templo del encuentro. Entonces, a los hijos de Leví, a la tribu de los sacerdotes, a ellos Dios le da el diezmo, no a cualquier persona. No a cualquier persona, a esos que andan cobrando el diezmo, tanto hombres y mujeres que se autonombran pastor, se autonombran pastora, no tienen sucesión apostólica, no tienen derecho al diezmo y cobran el diezmo. Déjenme decirle que están robando. Y dice la palabra de Dios, los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Muy importante. ¿Dónde lo dice? Alguien me preguntará. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, Apocalipsis capítulo 22 versículo 15. Bien. Entonces, bueno, ahí vemos la repartición de las tierras. Josué da a los levitas, por orden de Dios, no les toca nada a los levitas, y ellos perciben el diezmo, la tribu de los sacerdotes. Regresamos al libro de Josué, capítulo 24, vamos a ver el capítulo 24 del libro de Josué. Josué, capítulo 24. Bien, en el libro de Josué, capítulo 24, vemos la gran asamblea de Siquem, y Josué recuerda la alianza y la historia de la salvación, digámoslo así, desde Abraham hasta Josué. Josué recuerda eso al pueblo de Israel. Vamos a ver el versículo 14 en adelante. Josué capítulo 24 del versículo 14 en adelante, ¿ok? Josué capítulo 24 del versículo 14 en adelante. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle perfectamente con fidelidad, apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Ahora, yo y mi casa serviremos a Yahvé. Uno siempre tiene que tener el corazón firme con Dios. No puede estar medio con Dios, medio con el diablo. Había un cuento que ustedes saben, la imagen de San Miguel Arcángel, tiene la imagen de San Miguel Arcángel con la espada desnuda y al diablo en el pie. Y dice que fue una persona y prendió 2 velas. ¿Y por qué prende 2 velas? Alguien me pregunta. Una para San Miguel Arcángel, otra para el diablo. Por si acaso el diablo se levante, entonces poquito para Dios, poquito para el diablo. Así somos nosotros. Vamos a hacer bautizar al niño. Oh, qué lindo el sacramento, es parte de la iglesia, recibir el don del Espíritu Santo, se ha borrado el pecado original. Llega la noche, la borrachera, la puñetiza. Poquito para Dios, poquito para el diablo. Y eso Dios no quiere. O para Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículos de 15 a 16. O frío o caliente, los tibios los vomitos. No podemos ser tibios. Poquito para Dios, poquito para el diablo. A ver, de vez en cuando voy a misa, de vez en cuando voy a emborracharme en la discoteca, para que el diablo también no se enoje. Poquito para Dios, poquito para el diablo. No debemos de ser así. Muy bien. Vamos a los jueces. El libro de los jueces. Entonces por mucho tiempo, por 200 años, los israelitas vivían en la tierra de Canaán, y también ellos no habían logrado conquistar toda la tierra, sino las partes más desoladas, las partes más donde no había muchas personas, y luego los israelitas caen en la tentación, caen en la desobediencia al mandato de Dios. Por ejemplo, podemos ver en Jueces capítulo 2 del versículo
Vamos a leerlo desde el versículo 11 en adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que ya Josué había muerto. Entonces, el pueblo de Israel, ya cuando Josué muere, empieza a darse cuenta que la gente de Canaán hacen fiesta cuando era cosecha, hacen fiesta por esto, hacen fiesta por aquello, y ellos también se motivan medio a unirse con ellos, a mezclarse con ellos. O mira, ellos tienen sus dioses, qué bonitos templos, y así ellos van perdiendo sus raíces, porque ya los ancianos de Israel habían muerto. Entonces los renacientes van perdiendo esa raíz de la fe de sus padres. Puede suceder mucho, como a la gente que llega a Estados Unidos, a España, a los países grandes. En su país eran devotos del Santo Rosario, eran devotos del ir al Santísimo, de la Santa Misa. Llegan a otro país, este es el país de los rascacielos, que la gente de tal país, ellos no hacen eso. Yo también, ¿por qué voy a hacer? Y así se van alejando de la fe, y eso sucedió. Y cuando el pueblo de Israel se aleja, Dios le castiga. Otra vez, miren, Dios castiga. Cuando alguien le diga, Dios es amor, Dios no castiga, pregúntele, dame capítulo y versículo donde diga que Dios no castiga. Dios, cuando uno desobedece, Dios castiga. Dice así claramente, Dios castigó a su pueblo por su desobediencia. Entonces, mire, ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel se va detrás de otros dioses falsos, y Dios le castiga. El pueblo clama a Dios, Dios le manda un juez, como quien dice un gobernador, para dirigir al pueblo de Israel. Mientras el juez vivía, el pueblo de Israel obedecía. El juez se moría, ya volvían a pecar. Y a veces es así con ustedes y yo. Si hay alguien que nos predique la palabra de Dios, estamos atentos. Luego se nos olvida y comenzamos a hacer lo mismo de antes. Bien, Jueces capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Dieron culto a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las Astartés. Entonces, versículo 14, entonces se encolerizó Yahvé contra Israel, los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos, y alrededor no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado, los puso así en gran aprieto. Entonces el pueblo de Dios desobedece, Yahvé se aleja de ellos y más bien se pone en contra de ellos, les castiga. Muy importante, vemos que a la desobediencia al mandato de Dios, Dios le da un premio, como dice en Hebreos capítulo 12 del versículo 5 en adelante. Así como el papá que ama a sus hijos y les castiga, así Dios castiga a quienes ama. Entonces, fuera de nuestra cabeza y de nuestro corazón, Dios no castiga, Dios es amor. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Versículo 16. Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron entre ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían
seguido sus padres que atendían a los mandatos de Yahvé, no los imitaron. Mire, el pueblo de Israel se va detrás de otros dioses. Y eso se llama prostitución. Jueces capítulo 2, versículo 17. Dice, se prostituyeron. ¿Qué es prostituirse espiritualmente? Para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, es estar yendo de secta en secta, haberse salido de la iglesia de Cristo e irse de secta en secta. Oh, aquí se siente bonito, aquí no es tan aburrido. ¿Y quién te dijo que tiene que sentirse bonito? ¿Y quién te dijo que no era pecado salirse de la iglesia de Cristo? ¿Sabes que cuando se sale de la iglesia de Cristo, la única iglesia que Jesucristo fundó, se está prostituyendo? Oh, yo recibo a quien me llega porque me hablan de Dios. Vienen los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, los recibo porque hablan de Dios. Eso se llama prostituirse espiritualmente. Y Dios les castigaba a los israelitas cuando se prostituían. No escuchaban a los jueces, a los que venían de parte de Dios. Dios les castiga. Bueno, así somos a veces duros de corazón. Hay 12 jueces, 6 jueces mayores, 6 jueces menores. Uno de ellos es Sansón. Ustedes pueden mirar en el capítulo 13 del libro de los jueces el anuncio del nacimiento de Sansón. Bien, y animo al final del capítulo 13 de los jueces, entonces vemos el nacimiento de Sansón, y por el mandato del Señor, él será un nazir de Dios. Vemos también en el capítulo 16 del libro de los jueces, Sansón y Dalila, muy importante. Dalila se deja sobornar por los filisteos y traiciona a su marido. Y Sansón no era de esas personas que siempre se pasaban en oración, no, era también un bandido, un bandidillo. Bueno, Dios le escoge que él sea quien salve al pueblo de Israel de sus enemigos. Termina él casándose con Dalila. Dalila lo traiciona. Y al final del capítulo 16, Sansón termina sacando los ojos y termina también matando a todas las personas que se estaban burlando de él en aquel edificio. Muy bien. Vamos al libro de primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1. ¿Qué hora es? Primer libro de Samuel, capítulo 1. Bien. Vamos a encontrarla. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Hubo un hombre de Ramatam, Sofín, un sufita de la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraínta. Tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penima. Penima tenía hijos, Ana en cambio no tenía. Entonces aquí vemos a Ana, la mujer estéril. Y más adelante, aquí mismo en el mismo capítulo, Ana va a hacer una oración a Dios y lo va a consagrar y le va a hacer una promesa, un voto. Señor, si me concedes un hijo, yo te lo voy a consagrar al templo. Y de hecho, así lo hace. Ana, cuando una vez que Dios le concede a su hijo, que lo pone por nombre Samuel, nace Samuel, y Ana lo viene a dejar con Elí en el templo.
Bien, vamos a ver el capítulo 3 del libro de Samuel. En el capítulo 3 vamos a ver el versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Ok, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman, dices: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Sucede que Samuel estaba dormido, podemos verlo desde el versículo 1 aquí mismo en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Samuel estaba dormido y él escucha una voz: Samuel, Samuel. Él pensó que era Elí, que le estaba llamando, y por 3 veces viene donde Elí: ¿me llamaste? Dice: no te he llamado. Y Elí se da cuenta que es Dios que le está llamando y le dice: la próxima que te llamen, le da esta indicación. Dice: y dijo a Samuel: vete, acuéstate, y si te llaman, dices: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acercó y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Entonces aquí vemos el llamado de Dios a Samuel. Bien, vamos al capítulo 7. Al capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver, aquí sucede algo muy interesante. Luego que Dios le llama a Samuel, Samuel es el último juez del pueblo de Israel. Entonces, sucede aquí algo muy interesante. A ver, primer libro de Samuel, capítulo 8. Aquí, el pueblo de Israel ya no quiere a los jueces, ni les obedecía, y ya no los quiere a los jueces. El pueblo de Israel quiere un rey como los otros pueblos tienen sus reyes. También el pueblo de Israel quiere un rey, y Samuel se irrita, dice: pero ¿cómo van a querer un rey y rechazar a Dios? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, y el segundo Abías. Juzgaban a Israel en Berseba, pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y corrompieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá. Le dijeron: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones, como a todas las naciones. Muy importante, aquí los hijos de Samuel, Joel y Abías, ellos no siguen el camino de su padre. Su padre es un juez justo. Samuel, sus hijos Joel y Abías, totalmente lo contrario. Aceptan la corrupción, aceptan regalos a cambio de hacer justicia, entre comillas. Se corrompen. Miren, ¿desde qué tiempo existía la corrupción? Acepta regalitos: ayúdame con esto, acepta tanto dinerito, escóndeme y dime que no soy culpable. Versículo 6, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos juzgue, y oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice. En realidad, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí, pues no quieren que reine sobre ellos.
todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonarme y sirviendo a otros dioses. Te lo han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les darás a conocer el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Entonces Samuel se enoja. ¿Cómo van a rechazar a Dios? Dios les dice, escúchales, dales un rey, pero adviérteles, el rey tomará a sus hijos para mandarles a la guerra, el rey dictará sobre ellos, si queremos un rey. Vamos al capítulo 10, primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 1. Entonces aquí vamos a ver a Samuel que unge al primer rey de Israel, a Saúl. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después le besó diciendo, mira, Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. Tú regirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de las manos de los enemigos que lo rodean. Habrá una señal por la que sabrás que Yahvé te ha ungido caudillo de su heredad. Entonces aquí vemos a Samuel unge al primer rey de Israel, a Saúl. Saúl, por su parte, él hace algo que no estaba correcto ante los ojos de Dios. Él desobedece al mandato de Dios. Vamos al capítulo 13. Vamos al capítulo 13, versículo del 7 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 7 en adelante. Algunos hebreos pasaron incluso el Jordán y huyeron al país de Gad y Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal y todos cuantos le seguían temblaban con él. Esperó 7 días según el plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal y el ejército se desbandó abandonando a Saúl. Entonces Saúl ordenó que le acercasen el holocausto de ofrecer, que le acercasen el holocausto y los sacrificios de comunión, y ofreció el holocausto. Acababa de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl le salió al encuentro para saludarle, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Respondió, como vi que el ejército me abandonaba y se desbundaba, que tú no venías en el plazo fijado y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije, ahora los filisteos van a bajar contra mí y Gilgal, y no he apaciguado a Yahvé, entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Entonces aquí vemos, mis queridos hermanos, que Samuel, siendo rey, él desobedece a Dios y ofrece el holocausto, el sacrificio de comunión que solo podían hacer los sacerdotes. Entonces Dios le quita por su desobediencia, le quita del trono a Saúl y escoge un nuevo rey, a David. Por la desobediencia de Saúl, por él hacer algo que a él no le correspondía, Dios le quita su reinado. También Dios le corrige por su desobediencia. Vamos al capítulo 16, versículo 7. Primer libro de los Reyes, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo he descartado, no es
como ve el hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Yahvé contempla el corazón. Entonces aquí está Samuel con los hijos de Jesé. Samuel había visto un hombre grande y él decía, él debe de ser. Y Dios le dice, no te fijes en las apariencias, fíjate en el corazón. Muy importante. A veces los humanos nos fijamos en las apariencias. Esta persona está bonita, más esa persona bonita por dentro tiene un corazón podrido. Una persona humilde tiene un corazón de oro, muchas veces. Muy importante. Bien, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿no queda ya más muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé, manda que lo traigan porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues Jesé a que trajeran, era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se despidió y volvió a Ramá. Entonces aquí vemos que Samuel unge a David. Lo unge con el aceite y entonces el Espíritu de Dios está con Yahvé. Por eso cuando hay el orden sacerdotal, le ungen con el aceite los obispos a los sacerdotes. Bien, capítulo 17 del primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos a David y Goliat. Vamos al capítulo 31 del primer libro de Samuel, capítulo 31. Entonces, aquí vamos a ver que cómo termina muriendo Saúl. Saúl, al ver que Dios le había quitado al ver que Dios le había quitado su trono, que le había dado a David, entonces le empieza una persecución, envidia contra David, porque Dios le había elegido. Entonces, en cambio, él tiene un hijo, Jonatán. Jonatán siempre le avisa a David, mi papá te quiere matar, mi papá te está buscando, escóndete. Jonatán le avisa a David y siempre le ayuda a escapar. Finalmente, en una guerra, Saúl se queda solo, y por miedo a que le humillen los filisteos, él mismo planta su espada, se bota encima de ella y se muere. En el capítulo 28 vemos que Samuel ya ha muerto. Vamos a leer el capítulo 28, versículo 3, un momentito. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Samuel había muerto y todo Israel le había llorado. Fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Entonces, una vez Saúl muerto, Saúl había expulsado a los adivinos, a los nigromantes, los que invocan a los muertos. Y aquí en el capítulo 28 del primer libro de Samuel también vemos que de desesperación Saúl
Saúl se acerca a los adivinos para que a los que pueden comunicarse con los muertos para así hablar con Samuel. Y Samuel de muerto le anuncia unas palabras a Saúl. Por eso vemos, como dice Eclesiastés 12:7, muere el polvo, vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. No es que ahí todo se acaba. Vamos al segundo libro de Samuel, ya casi terminamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Sucede que un soldado que estaba con Saúl, que lo había visto, que el propio Saúl se bota encima de la espada y se mata él mismo, él viene con la ropa de él a mostrar al rey David, y David, mira, yo maté a Saúl, pensando que David le iba a decir eso, bravo, que le iba a dar un premio. Y David le dice, ¿cómo has matado al ungido de Dios? Y él, por esa mentirilla, por haber él dicho, yo maté a Saúl, él no lo mató, Saúl se mató solo. Pero él, por querer ganar méritos ante el rey David le hace morir. ¿Cómo tú te atreves a haberle matado al rey, al ungido de Dios? Ahora manda uno de sus hombres, David, que lo maten a él de la misma manera, y por mentiroso muere. David hace un canto de duelo, una oración de duelo por Saúl y por sus hijos, por su hijo Jonatán, lo llama David, al hijo de Saúl, en su oración, versículo 26. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26 dice, lleno estoy de angustia por ti, Jonatán, hermano mío. Me estreno querido, tu amor fue para mí más dulce que el amor de mujeres. David le llama hermano mío a Jonatán, hijo de Saúl. Porque lo quería mucho. Porque luego se enciende una guerra que dura 7 años entre David y el hijo de Saúl, Isabal, que termina por la muerte del hijo de Saúl. En el capítulo 3 del segundo libro de los Reyes termina con la muerte de Isabal, el hijo de Saúl, y David reina. Vamos al capítulo 7. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Vamos a buscar el capítulo 14. A ver. Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leerlo, de hecho, desde el versículo 12 en adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, del versículo 12 en adelante. Y cuando tus días se hayan acabado y te entierren con tus padres, reafirmaré a la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Si hace algo malo, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Entonces aquí el profeta Natán le trae a David una profecía y Dios le dice, él será para mí un hijo, yo seré para él un padre. Si hace mal, yo le castigaré. Otra vez aquí vemos, cuando desobedecemos a Dios, Dios castiga. Nada de que la secta de los amorosos vaya a decir, Dios es amor, Dios no castiga. Dios castiga cuando desobedecemos. Y también
En el versículo 16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Estará luego hablando de la descendencia de David, como nos dice por allá en Romanos capítulo 9, versículo 2, Jesús es en la carne descendiente de David. Bien, vamos a ver al capítulo 11. Al capítulo 11 del segundo libro de Samuel. En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, David se pone flojo. Un día está él en la azotea de su casa, de su edificio. Entonces mira por la ventana que se está tomando un baño Betsabé, la mujer de un soldado de él que se llama Urías, manda a traer a Betsabé, tiene relaciones con ella, ella queda embarazada, viene a decirle a David, David, estoy embarazada. Entonces David se encuentra en aprietos, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces David manda a traer a Urías, esposo de Betsabé, de la guerra, para que él se vaya a la casa, se acueste con su mujer y así tratar de ocultarla, lo que David había hecho. Pero Urías es un soldado fiel y dice, no, ¿cómo me voy a mi casa? Estamos en guerra, y no se va a la casa. David por segunda ocasión le hace tomar vino, le hace emborrachar, que así borrachito se vaya y se acueste con su mujer. Y Urías no se va a la casa, sino se queda afuera de su casa. Y David no puede cómo esconder lo que él había embarazado a su esposa, a Betsabé, mujer de Urías. Entonces escribe una carta al jefe del ejército. Dice, pon a Urías al frente, ataca a los enemigos y aléjense. Cuando vienen los enemigos, déjenle que maten allá a Urías. Y Urías muere. En el capítulo 12 del primer libro de Samuel, vamos a ver que Dios envía al profeta Natán a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia, el pobre en cambio no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para darle de comer a aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y le dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David estalló en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé, que éste merece la muerte, el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Esto dice Yahvé, Dios de Israel, yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y la de Judá, y si esto es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has matado por espada de los amorreos. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me
has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para mujer tuya. Así habla Yahvé. Haré que de tu propia casa se alce el mal. Contra ti tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Tú has obrado a escondidas, pero yo cumpliré lo que he dicho ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado. No morirás, pero por haber ultrajado a Yahvé con este hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Muy importante aquí, podemos ver, Dios envía a su profeta Natán a David y le hace ver el pecado, en que ha pecado. Y por haber pecado, consecuencia de la desobediencia a Dios, de la propia casa de David, va a venir luego la división. La espada nunca se apartará de tu casa. Y por consecuencia de David haber desobedecido a Yahvé, Dios hace morir a su hijo, al primer hijo que tiene con Betsabé. Muere sin remedio. Luego viene Salomón. Ustedes saben la historia de Salomón. Vamos al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón, hijo de David, que es rey después de David. Salomón, ustedes saben la historia de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Salomón tiene un sueño. Dios le dice... A ver, vamos a ver el versículo 9. Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Salomón le pide sabiduría. A ver, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para conceder a la justicia, para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria mayores que las de ningún otro rey, mientras vivas, si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David, tu padre, prolongaré tus días de tu vida. Salomón se despertó, había sido un sueño, entonces se levantó y se fue a Jerusalén. Entonces, en el sueño, Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Él pide sabiduría y Dios le da un corazón sabio y también le da lo que él no había pedido. Salomón hace aquí mismo en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, hacia el final, hace justicia entre dos mujeres que habían tenido un hijo cada una. Uno había muerto, el otro estaba vivo, y Salomón hace justicia. La una decía: es mi hijo, la otra decía: no es mi hijo. Entonces Salomón dice: bueno, para que no se peleen, maten a ese hijo que quedó, porque recuerden, cada mujer había tenido un hijo. Esto está en el final del primer libro de los Reyes, capítulo 3. Entonces Salomón dice: bueno, para que no se peleen, que maten al hijo.
y la que sí era madre de verdad del hijo dice, no, 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 que no le maten, denlo a ella. Dice Salomón, ahí está la mamá, dénselo a ella. Y la gente se quedaba admirada por la sabiduría de Salomón. Vamos a ver ahora el capítulo 10. Visita a la reina del sur, que le viene trayendo regalos a escuchar la sabiduría de Salomón. Capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11. El rey Salomón, estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón moabita, amonitas, adomitas, sodomitas e hititas, de los pueblos de los que había dicho Yahvé a los israelitas: no os unáis a ellas y ellas a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Salomón tenía 1000 mujeres. Imagínense, el rey Salomón tiene sabiduría, tiene dinero, tiene riquezas y 1000 mujeres al escoger. 1000 mujeres. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, el pecado no era tener muchas mujeres. El pecado era meterse con una mujer casada. No podía tomar una mujer casada como hizo David, y también el mandato de Dios era que no tome a mujeres extranjeras porque arrastrarían su corazón detrás de sus dioses. Y de hecho, eso es lo que sucedió con Salomón, que por casarse con mujeres extranjeras, dice el versículo 4, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4. Al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón ya no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Entonces aquí vemos que las mujeres extranjeras corrompieron el corazón de Salomón, y Salomón por amor le decía a las mujeres: hey, déjame hacer un templito para mi Dios. Y Salomón, como era rico, tenía dinero, por complacer a sus mujeres, él lo hacía. Y por eso Dios vuelve y castiga, porque siempre que uno desobedece, Dios castiga. Vamos a terminar con el capítulo 12. Capítulo 12. Entonces aquí vemos vamos a ver el cisma, la religiosa, la separación. Bien. Vamos a ver el primer libro de los Reyes, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Roboam fue a Siquem. Roboam, hijo de Salomón, ¿ok? Roboam, hijo de Salomón. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem con el objetivo de proclamarle rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, y te serviremos. Entonces Jeroboam viene en son de paz con Roboam, hijo de Salomón. Le baja los impuestos, ayúdanos. Roboam, llevado por malos consejos, pueden ver adelante los versículos siguientes, que se deja mal aconsejar por jóvenes inexpertos. Vamos a ver ahora el versículo 11. Dice: mi padre os impuso un yugo pesado, y yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, y yo os azotaré con escorpiones. Entonces él se pone más severos.
Él se pone muy más severo. Vamos a ver el versículo 14. Y les habló según el consejo de los jóvenes. Mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, yo os azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo: no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y entonces aquí se divide las tribus de Israel. En el sur queda la tribu de Benjamín y de Judá. En el norte la tribu de las 10 tribus. Aquí viene el cisma religioso también. Vamos a ver en el versículo 26, primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 26. Jeroboam se dijo en su corazón: ahora podría volver al reino en la casa de David, si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén. El corazón del pueblo volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. ¿Qué sucede? Que Jeroboam hace sus propios altares y nombra nuevos sacerdotes que no son de la tribu de Leví, y Dios castiga. Esto vamos a terminar leyendo, y con esto sí ya terminamos este capítulo. Condenación del altar de Betel. Estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 13. Un hombre de Dios llegó a Judá, a Betel, bajo orden de Yahvé. En el momento en que Jeroboam estaba en pie sobre el altar dispuesto a quemar incienso, por orden de Yahvé gritó al altar diciendo: altar, altar, así dice Yahvé, un hijo nacerá a la casa de David, de nombre Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso contra ti, incienso sobre ti. Se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentoso diciendo: este es el signo y portento que Yahvé ha decretado. El altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió Jeroboam su mano desde lo alto del altar diciendo: prendedlo. Pero la mano extendida quedó seca y no podía volverla hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios: aplaca por favor el rostro de Yahvé, tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé, y la mano del rey volvió hacia él y quedó como antes. Entonces aquí Dios castigó a Jeroboam, destruyó el altar que él había construido, y también poniendo sacerdotes que no eran de la tribu
de Leví. Por la desobediencia de Salomón, consecuencia, el reino se divide, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, de la cual vendrá el Señor Jesús. Con esto terminamos el capítulo 5 de este curso bíblico popular. Si eres nuevo o nueva en este canal, te invito para que veas desde el primer capítulo donde iniciamos. Hay también tareas, y la tarea de hoy va a ser leer el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6. Todo el capítulo, segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, esa es la tarea. Y así podemos ir teniendo un conocimiento más claro de la Sagrada Escritura, y conociendo la Escritura vamos a conocer más y amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El amor de Dios, la intercesión de la Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Nos vemos en la próxima.